Mujeres que exigen un alto a la violencia de género mantienen desde principios de mes un antimonumento frente al Palacio de Bellas Artes para exigir justicia y reparación de daño para las víctimas. El pasado 8 de marzo, cerca de 600 mujeres colocaron en el corazón de la ciudad lo que llamaron Antimonumenta Vivas Nos Queremos. Familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes de agresiones, así como activistas y organizaciones, exigen al gobierno soluciones ante la impunidad y la inseguridad para las mujeres. Primero, que la cifra está aumentando a 10 mujeres asesinadas diario. Lo segundo es que a nadie le importan, ¿no? Les importa más un rayón en la pared que una mancha de sangre en la banqueta. Nuestras exigencias son verdad y justicia para las familias víctimas. También cero impunidad y que reduzca la cifra del feminicidio. Esta antimonumenta de 4 metros permanece acordonada por unos lazos, mismos donde las mujeres que pasan pueden denunciar anónimamente los maltratos que han sufrido, principalmente por seres queridos o cercanos a la familia. Las personas que transitan por Avenida Juárez no son indiferentes a lo que ven, pues la desaparición, secuestros, trata y homicidios hacia las mujeres son una herida para todos. Es terrible, nos tiene en un estado de pánico a todas las mamás, amas de casa, ¿no? Por nuestros hijos. Estoy completamente de acuerdo que haya manifestaciones radicales como esta, ¿no? De un monumento frente al Palacio de Bellas Artes, y completamente de acuerdo con la organización, ¿no? de grupos, justamente para desarticular, repensar, reconstruir de otra manera la vida cotidiana. Aunque el gobierno no ha reconocido esta antimonumenta, las mujeres que están de guardia señalan que permanecerá hasta que las autoridades den una respuesta a las madres de las víctimas. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Murquecho, 21 Noticias.